Ya vamos a ver la guía número 5 de química, que corresponde a la unidad número 3 de reacciones de óxido de reducción, equilibrio químico y equilibrio de ácido-base. Primero que todo, siempre hay que tener en cuenta la regla para la asignación de los estados de oxidación. El estado de oxidación de los elementos en estado libre y en sustancias elementales siempre va a ser 0. El del hidrógeno la mayoría de las veces va a ser más 1, salvo en los hidruros metálicos, que va a ser menos 1. El estado de oxidación del oxígeno siempre o la mayoría de las veces va a ser menos 2, salvo en los peróxidos, donde va a ser menos 1. Los metales alcalinos va a ser más 1, los alcalinos térreos va a ser más 2 y de los térreos va a ser más 3. Por eso les recomiendo aprenderse las partes de la tabla periódica donde se comenta qué grupo va a tener tal estado de oxidación. ¿Okay? Los alcalinos van a ser los del grupo 1, que comprenden litio, sodio, potasio, que siempre son los que siempre se ocupan. Los metales alcalinos térreos son los que están al lado de los térreos, es decir, va a estar el magnesio, calcio, y los térreos va a ser el grupo siguiente. Los halógenos van a tener un estado de oxidación de menos 1 en compuestos simples y binarios. En compuestos ternarios podrán tener un estado de oxidación de más 1, más 3, más 5 o más 7, dependiendo del estado de oxidación de la molécula completa. Y la suma de los estados de oxidación de una molécula sin carga es igual a 0. Ojo ahí, porque si tiene carga va a ser igual a la suma de todas las cargas más el electrón que ganó o perdió. Como nos indica al lado derecho, una reacción que corresponde de tipo de oxidación va a ser la que va a perder electrones, y como nos indica la flecha, va a ser hacia el lado derecho. Entonces, si perdemos electrones, nos va a salir con signo positivo. Aquí en este caso la química es todo al revés. Si pierdo, va a ser un número positivo. En cambio, si gano electrones, va a ser de signo negativo. Como nos indica aquí, el agente oxidante es la sustancia que contiene el elemento que se reduce. De nuevo es todo lo contrario. El agente oxidante va a ser la sustancia que se reduce. Y el agente reductor es la sustancia que contiene el elemento que se oxida. Entonces pasamos a la primera parte de la guía, donde simplemente es unir conceptos. El primer concepto de la columna número B nos dice el número de cargas que tendría un átomo en una molécula o en un compuesto iónico si los electrones fueran transferidos completamente. En este caso es la número 6, estado de oxidación, porque nos habla de número de cargas. No nos dice como la carga total de la molécula, nada, nos pregunta por el número de cargas que tendría un átomo. Después nos dice agente que acepta los electrones y es la especie que se reduce. Si es la especie que se reduce, es todo lo contrario. Estamos hablando del agente oxidante. Luego nos dice semireacción que implica la pérdida de electrones. Si perdemos electrones, estamos hablando de una reacción de oxidación. La número 2. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos debe ser 0. En este caso estamos hablando de una molécula neutra. Llamamos neutra cuando la suma de todas las cargas va a ser 0. Es decir, no va a tener ni más electrones ni menos electrones. O sea, no va a tener carga más 1 más 2. Ni menos 1 ni menos 2. Sino que va a ser 0. Luego nos dice reacciones de transferencia de electrones. Cuando yo transfiero electrones de un lado a otro en una reacción, estamos hablando de una reacción del tipo redox, o sea, el número 1. Agente que dona electrones y es la especie que se oxida.
Si es la especie que se oxida, estamos hablando del agente reductor, que tiene el número 4. Y finalmente dice semi-reacción, que implica la ganancia de electrones. Cuando ganamos electrones estamos hablando de una reacción de reducción, que era el único número que